Bueno, queridos patitos, estamos aquí a propósito del libro Una corte de rosas y espinos de Sarah J. Maas. Más. Es un libro de bolsillo sobre una historia que parece que en algún momento nos hizo sonreír y nos atrapó en la casa del libro de la calle Burgos de Santander. Buscando, encontramos, pero no el primero. Encontramos varios de la saga porque me parece que aquí, ¿ves? No te pierdas la continuación de la saga. El primero parece ser que es una corte de rosas y espinas. Continúa una corte de niebla y furia, una corte de alas y ruina, una corte de hielo y estrellas, una corte de llamas plateadas. Parece por lo menos 5 en este momento que tenemos. Vamos a curiosear. Esto salió en original, A Coat of Thorns and Roses, en 2015, y esto salió en 2021 para el grupo editorial Planeta. Ciertamente es algo que, como digo, nos hizo brillar los ojos. Que era una historia interesante, solamente con leer la parte de atrás que tenía que ver con lo que sigue. Quitó una vida, ahora tiene que pagar con su propio corazón. Descubre la saga que ha cautivado a más de 200.000 lectores. Bueno, a mí es el que me tiene que cautivar. Bueno, no importa que haya cautivado a 200.000, 200 millones o 200.000 millones en este universo o en todos los demás. Ciertamente hubo un momento en el que nos parece que nos interesó, pero parece que nos olvidamos un poco porque como habíamos encontrado las continuaciones y un poco como decía Sheldon en aquel momento, pues es que no he visto hasta el capítulo tal, ¿no? Sheldon, pues tómalo como si fuera una precuela, el momento previo y que, bueno, todo eso es la precuela y por lo tanto estamos viendo en este momento. Pues ciertamente en un momento dado tuvimos la oportunidad de adquirir este libro, que es el primero de la saga, y por lo tanto ciertamente ahí estuvo. Y estuvo un tiempo hasta que me he dado a leerlo. Y resulta interesante porque en un primer momento tuve un cierto extrañamiento, en tanto en cuanto había visto, gracias al grupo de Acción Cine en Telegram, a las rondas de visionado cooperativo, por hablar de alguna forma para esa fórmula en la que proponíamos una película, durante una semana se veía, se debatía y luego había una serie de premios en las diferentes rondas que se hacían sobre los miembros que participábamos y alguna siguen participando, ahora ya sin un servidor, y en ese caso, en la ronda que yo participé de cabo a rabo y cuyas películas están comentadas en este canal, de aquella ronda, pues ciertamente una de ellas era En compañía de lobos. Y cuando empecé a ver la lectura de este cometido, pues ciertamente tuve una sensación respecto a una aproximación a esa película de los años 80. Recordemos que en ella está Angela Lansbury, que fue conocida sobre todo por el papel de Jessica Fletcher, que viene sobre todo de una película de finales de los años 70, como es 1978, Muerte en el Nilo, en el que hacía el papel de una escritora un poco pendenciera en lo borrachín y en lo concupisciente del amor. Pues ciertamente ese papel, uy, aquí hay algo que puede salir, pues ha escrito un crimen, de ahí salió, y en los años 80 pues tuvo cierto predicamento la actriz y aparece también en esta película de En compañía de lobos. Ciertamente lo que pone detrás en este caso, pues tenemos el ámbito de cuando la cazadora Feire mata a un lobo en el bosque. Una criatura bestial irrumpe en su casa para exigir una compensación. Así es trasladada a una tierra mágica y engañosa de la que solo había oído hablar en las leyendas, donde Feire descubre su captor no es un animal, sino Tamlin, una divinidad inmortal y letal que alguna vez reinó en su mundo. Realmente resulta interesante y sorprendente el hecho de que, bueno, aquí vemos un poco como si fuera Señor de los Anillos, vemos un mapa, como si esto fuera la Tierra Media, vemos un mapa en donde esto, el reino Fa de las tierras mortales,
no es que sean un continente estilo Francia, sino que es una subparte del mapa que está ahí establecido. Bueno, pues ciertamente viene en el ámbito de ahí, donde vemos el, el muro, exactamente, en esta parte de aquí abajo, que está rodeada por dos franjas más oscuritas, aquí. Y son dos islas. Christian, parecido a Britain, Bretaña, la Gran Bretaña, los hijos de la Gran Bretaña. Esos serían los Salto Faes. Y he dicho Faes. José María Aznar ya vuelve en las Azores y vuelve a Aznar, un Barroso que no aparece oficialmente en la foto, Blair y Bush. No, aquí estamos en Ireland. Es un poco Hibernia. Hibernia es Hibernia, esta islita. Carajo, se parece mucho a Irlanda. Irlanda. Pues ahí está Irlanda y la Gran Bretaña. Y en el norte pues está en la corte del día y la noche. Hay curiosa comparación tal vez con Escocia, Scotland. Y abajo pues están las cortes del amanecer, del invierno, del verano, del otoño y de la primavera, las cuatro estaciones. Ni que esto estuviera coordinado con Vivaldi. Y luego abajo, debajo del muro, está la Villa Feire, que es donde vive la protagonista Feire, que evidentemente hay una combinación de varias tramas posibles y por lo tanto ciertamente vamos a continuar con esto y luego vamos al asunto. Cuando tenemos que mientras Feire vive en su castillo, lo que siente por Tamlin muta de una hostilidad helada a una pasión ardiente y feroz, a pesar de todas las mentiras y advertencias a las que ha quedado expuesta en este mundo fantástico, bello y peligroso. Pero una malvada sombra ancestral crece sobre la tierra de las hadas día tras día y Feire debe encontrar la forma de detenerla o condenar a Tamlin y su mundo para siempre. Ciertamente, como digo, es una historia interesante, apasionante, pero que, como digo, en el momento de afrontarla desde la primera página, pensé, es que la trama, la introducción, me parece demasiado próximo a ese film de En compañía de lobos, pero la cosa transmite y transmuta en varias cosas, porque ciertamente, si en un primer momento uno puede pensar, y con razón, que estamos en algo parecido al Señor de los Anillos, sobre todo por el tema del mapa y los lugares, luego también podemos encontrarnos con esa situación también, evidentemente con el Señor de los Anillos, como es el tema de Mordor, el muro negro, la separación respecto a los reinos humanos como es Rohan y Gondor y por supuesto la comarca que está más para allá. Ciertamente uno cuando va leyendo tiene una presunción respecto también a otros productos como pudiera ser incluso pues por qué no la situación de Indiana Jones, eh, Conan el Bárbaro, en algún momento de uno llegar a pensar en Conan el Bárbaro, y en otros productos que lindan con la fantasía y con la relación de lo sobrenatural. Ciertamente, el asunto es bastante sencillo. Sencillo, pero luego se va complejizando. En teoría, la trama viene de la siguiente manera, y es que esta muchacha que tiene una dificultad familiar, porque el padre está un poco lisiado, tiene unas hermanas con la dificultad de la familia, porque recordemos, etimológicamente, familia es famulus, reunión de esclavos, y por lo tanto, ciertamente, es dificultoso porque vienen de una situación más bonance, pero murió la mujer de alguna manera y él el padre perdió los dineros que había invertido, con lo cual en parte también tenemos ahí una vertiente de el mercader de Venecia.
donde ciertamente allí en Mercader de Venecia, que una película de Michael Radford, creo que es de 2004, aquella con Al Pacino, está comentada un poco en este canal, aunque nunca es suficiente porque es una película que está muy bien, aquella de 2004. Pues ciertamente esa situación en donde envías a unos barcos porque tienes que hacer comercio, pero no está asegurado, no tiene la Lloyds de Londres detrás para responder de las posibles pérdidas y las dificultades, a pesar de que en el caso del Mediterráneo había navegación de cabotaje y los venecianos eran los más diestros en el momento del transcurso de la historia del mercader de Venecia, pues ciertamente nunca estás asegurado al 100% y siempre hay posibilidades de tormentas inesperadas, dificultades y por tanto que los barcos se vayan a pique y ya no haya posibilidad de restituir el dinero prestado. Aquí el caso del mercader de Venecia tenemos a Shylock y en este caso no hay un prestamista bueno, ni siquiera se los menciona, pero siempre hay dificultades, sobre todo cuando es la última bala en el carcaj de el padre. Y por lo tanto, ciertamente tienen que pasar de la mansión a una villa, a una casucha, a un covacho en un lugar difícil, a la mirada de los pueblerinos que los tienen como chusma. Podríamos decir como si fuera white trash, basura blanca. Pues ciertamente está en esa situación en la que Feire tiene que cazar para vivir, para sobrevivir. Y en ese momento en el que va a cazar, pues como tiene unas flechas de fresno, que son las que matan inmortales, es contradictorio, pero así es este mundo, pues ve un lobo y lo mata, porque hay un odio tremendo entre los estos inmortales, altos faes y todo esto, pues ciertamente con respecto a la humanidad. Y parece que partieron peras y bueno, pues de este lado para aquí nos vais a respetar, nos vais a dejar aquí un ratito, por lo menos un cuarto o un quinto, tal vez un quinto, un 20% de la isla, pues por lo menos será para los humanos. Pero ahí tenemos el asunto. Entramos bien, entramos con el asunto de que le mata. Pero hay sangre por sangre, vida por vida. Y la vida de Feire tiene que ser captada para el resto de su vida, para vivir en el lugar donde ese muerto ha vivido toda su vida, o era sirviente, o era empleado, o lo que sea. Por lo tanto, ciertamente, se ve obligada a olvidar a su familia, a dejarla atrás y a vivir donde el señor del lobo, que, bueno, que era transformista, como se ha podido ver, pues ciertamente, por el tema de los poderes, la magia y todo esto, pues bueno, tiene evoluciones. Pero es eso, la historia se conjuga con un pasado remoto en el que hay una diferencia entre el rey de Hibernia y la situación ancestral de quién mueve los hilos y que es el motivo de fondo de la problemática que se quiere ir engarzando hacia el final. Y por lo tanto, ciertamente, ahí es el jumelaje de tramas y de propuestas que van evolucionando, que al final tiene un cierto empaque, no es novedoso. Seguramente si viera con estos ojos la trilogía del Elfo Oscuro de Drift Dorden, que fue escrita después de haber hecho el Valle del Viento Helado de Rea Salvatore, no sé si cambiaría mi percepción o no, yo creo que no, yo creo que es una trilogía perfecta prácticamente, que no sé si en algún momento se llevará al cine, pero es complicado, pero la evolución de la técnica ha hecho más plausible hoy que hace 25 años, por tanto, ciertamente estas cosas de la aglomeración de propuestas que cogen de aquí y allá, pues ciertamente es plausible entender que aquí también haya un poco de esto para tratar de transmitir una idea que no parece excesivamente novedosa, pero que al final, en el amalgama, pues tiene una situación en la que se van generando situaciones como una especie de noche de Valpurgis, pero de otra manera. Y bueno, ir a un lugar, una serie de pruebas,
Por lo tanto, ciertamente el trasfondo va evolucionando de una manera bastante natural. Y como digo, de fondo está una historia en la que en el pasado es que resulta curioso, un poco como si esto fuera también el ámbito del Señor de los Anillos, con esa idea de Isildur sucumbiendo al anillo. No es exacto, pero hay una trama en la que el rey de Ibernia, pues vio como que, bueno, tenía alguien interés en reinar, pero, hombre, Ibernia ya está cogido, ya tiene rey, y por tanto, en la otra isla igual hay posibilidad de tener una reina, o rey, o reino, um, y por lo tanto, había que, evidentemente, bueno, es un poco como el, el Prigozhin o Medvedchuk, ¿no? Medvedchuk vio como evidentemente no podía ser líder en una Ucrania que no quería ser rusa, y por lo tanto él, como era amiguito de Putin y como él había recibido a Putin como eh, ¿cómo es el que hace el tema de bautismo? El padrino, como si fuera esto, ¿eh? Ya saben, Mario Puzo, ¿eh? O Francis Ford Coppola. Bueno, pues ciertamente, como si esto fuera el padrino, pues ahí estaba el padrino Putin como padrino de los churrumbeles de Medvedchuk, y solamente con una invasión era posible que Medvedchuk pudiera volver a tomar algún cierto de papel en la política ucraniana. Pues aquí hay algo parecido, en tanto en cuanto el rey tiene un segundo al mando, que piensa que, oye, pues si ampliamos un poquito esto y cogemos esta otra isla, pues igual hay posibilidades de constituir una nueva realidad. Pero es que además también había una serie de casas, unas casas con una especie de feudatarios, como es ese ámbito, como hemos dicho, la corte de la noche, la corte del día, la corte del amanecer, y luego primavera, otoño, verano e invierno. Siete siete cortes, ¿no? Como si fueran los siete pescados capitales. Y por lo tanto, ciertamente, hay una guerra en la que hubo un bando en el que querían acabar con todo eso, la isla 100% para los inmortales, los Alto Fae y todo eso, pero hubo otro bando en el que estaban defensores de la humanidad, de su posibilidad, de que no había que hacer un extrañamiento tan grande y que tenían derecho a una cierta territorialidad, y a convivencia y todo esto. Ciertamente ahí de fondo, como digo, hay este asunto respecto al extrañamiento, el acercamiento, las ideas más cortantes, el ámbito del dogmatismo, la superioridad, incluso para aquellos que consideren la diferencia racial, la diferencia de razas, incluso tal vez habrá quien quiera ver hasta el nazismo, y hasta a Hitler, y hasta el ámbito de la frenología, el ámbito, bueno, cosas que sucedieron en el siglo XIX y en el siglo XX para diferenciación, cosa que también tuvo bastante que ver, por ejemplo, en Ruanda y Uganda, con el tema de los Hutus y los Tutsis, cuando en realidad no había una diferencia étnicamente probable, pero como los que conquistaron y ocuparon para la posteridad ese territorio eran belgas y venían de, bueno, en Bélgica tenemos flamencos y tenemos balones. Aquí debe haber lo mismo. A ver dónde están aquí los flamencos de aquí, dónde están los balones de aquí. Y encontraron, y digo bien, encontraron Hutus y Tutsis porque fueron a buscarlos. Y por lo tanto, ciertamente aquí venimos tal vez con ese bagaje cultural para proyectar el hecho de los seres mágicos y los seres humanos con esa superioridad de, bueno, estos. Y también, evidentemente, con el hecho de tener o no tener un animal que sea predador por encima. La mayoría de las especies tienen un predador que diezma y equilibra a todos los seres. El ser humano, en principio, es el culmen de la cadena trófica y por lo tanto es el que está arriba, el reino de todo, y por lo tanto, ciertamente, solamente a través de la literatura tal vez se pueda establecer esa situación en la que haya una condición de colectividad
a veces se ha establecido respecto a extraterrestres, los Anunnakis o V, aquella serie de los años 80. Pues ciertamente aquí se establece la idea de que hay unos dioses por encima que pueden disminuir a los seres humanos y que en un marco de primera instancia uno puede establecer la idea de que hay un extrañamiento y que ninguno de los dos se quiere, pero claro, esas lecturas siempre son como capas de cebolla que necesitan ser desentrañadas para poder entrar en la propuesta en donde no había grupos homogéneos y había posiciones más divergentes o interesantes respecto a quién hace qué y por qué, pero como suele pasar, la primera suele ser cortante de haz esto porque yo lo digo, porque yo lo creo. Hay maldiciones por medio y por lo tanto ciertamente hay cosas que ameritan tal vez el justificar el hecho de que, bueno, es que no tenemos tiempo. Ya bueno, no tenemos tiempo, pero bueno, si no te puedo explicar, pero te lo explico después, cuando ya sea inevitable, cuando feita cumplí. O sea, tenemos hechos consumados y por lo tanto ciertamente ya bueno ya hemos pasado por esa piedra, por lo tanto continuamos para Vico y por lo tanto ciertamente, como digo, es una historia que está bien, que tampoco es que me haya dejado emocionado, más un poquito más contento al terminarla que cuando empecé. Tiene una zona valle y valle, sí, como la de Compañeros, ¿no? Aquella serie, claro, solamente mencionar Valle de Compañeros uno parece que es viejuno y ciertamente uno parece que sí es viejuno, ya 41 años, 41, ¿eh? El año que viene será la perfección. O sea, el 42 es, como decía en la guía del autostopista galáctico, 42 es la suma de todo, es la respuesta a todo, 42. Bueno, veremos si alcanzo la sabiduría plena dentro de un año. Pero en este momento, como digo, quizá le damos una oportunidad a las 4 siguientes propuestas de esta saga. Igual sí, igual en algún momento damos una oportunidad para ver cómo continúa, porque ciertamente también podríamos retrotraernos a otra saga, como es Dune, en donde tenemos a Frank Herbert que hizo la primera, y luego están también los hijos de Dune, la casa... bueno, hay más secuelas de la novela, creo que hasta 4 o 5 secuelas, la casa capitular. Pero para capitular estamos, ¿verdad? No, mejor no capitular en medio de la propuesta, sino seguir perseverando y llegar hasta el final, en donde las situaciones están en un punto de giro donde siempre queda alguna ramita de trama abierta por cerrar, y siempre hay la posibilidad de continuar en la trama principal y luego en las tramas secundarias. Por lo tanto, ciertamente es una lectura que al final ha sido satisfactoria y por lo tanto, ciertamente la recomiendo. ¿Por qué no? Sí. ¿Eh? Una corte de rosas y espinas. No está mal. No está mal y por lo tanto aquí está la propuesta. Pues muy agradecido, queridos patitos. Y sin más, es que ricasco. Aurora bat. Betty Gelpier.